Tatiana Cloutier Carrillo. Fue secretaria de Economía del Gobierno de México, ha sido diputada en 2 periodos y fue la coordinadora de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una voz fresca e inspiradora sin lugar a dudas, siempre audaz y arriesgada. Su labor infatigable reflejan una preparación férrea y disciplinada, una capacidad cognitiva singular y sobresaliente y una intuición tan imprescindible que toda mujer de letras requiere para estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. Tatiana Cloutier tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es licenciada en Letras Inglesas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En la Universidad de Harvard tomó cursos de Gobernanza, Agenda Pública para México y de Cultura de la Legalidad en George Washington University. Nació en Culiacán, Sinaloa. Hija de Manuel Cloutier Maquillo, está casada y es madre de 2 hijos. Radica en Monterrey, Nuevo León. Tatiana Cloutier ha trabajado en el campo comunitario en temas de la mujer, derechos humanos y asuntos ciudadanos. Ha escrito 5 libros. Entre ellos destaca Crónica de un fraude anunciado, Maquillo, mi padre en 2007, Parejas, 2017 y Juntos hicimos historia 2018. Actualmente es colaboradora y escribe para el periódico El Noreste. Hoy imparte aquí en el Valle de la Mentefactura la conferencia La innovación a la luz de la política industrial. Por favor, recibamos como se merece a Tatiana Cloutier Carrillo. Bienvenida. Buenas tardes, yo creo que está muy alto. Pues me da muchísimo gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. A ver, aquí se me hace, ¿sí? ¿Ahí estamos o está muy alto? A ver, pues qué gusto estar aquí, poder platicar con ustedes. Quiero hacer como 2 situaciones o poner nomás en la mesa antes de empezar. Lo siguiente, por asuntos de vuelos, yo me tengo que ir a las 2:30. Voy a hacer la presentación y vamos a abrir a preguntas y respuestas para poder que ustedes, pues si tienen comentarios, dudas o lo que sea, podamos salir adelante a la brevedad para que ustedes puedan llevarse lo que están esperando ante dudas o lo que fuese. Pues efectivamente vamos a hablar el día de hoy con respecto a lo que tiene que ver con la política industrial y la innovación. Estos días que ustedes han estado trabajando, el día de ayer, el día de hoy, todo lo que han estado viniendo escuchando es toda esta parte de la innovación, la creatividad y la importancia que esto tiene en el desarrollo no solamente de nuestro país, del mundo, pero también de la región o del valle en el que estamos. Y muchos de ustedes se preguntarán cómo tiene que ver esto, cómo me va a impactar esto a mí, pues qué carrera voy a escoger, en dónde voy a trabajar. Y si lo que voy a trabajar o lo que voy a estudiar tiene que ver con lo que el desarrollo y las posibilidades de trabajo tienen. Les voy a decir que una de las cosas importantes que se hizo durante este gobierno ha sido el tener una política industrial. Una política industrial es como una ruta por la cual vamos a caminar para decir hacia dónde queremos que el país vaya caminando. Y parte de lo que hoy vamos a platicar y compartir con ustedes tiene que ver de cómo la innovación juega el papel importantísimo, pero sobre todo preponderante para que la política industrial pueda caminar. Y yo digo que sin la innovación no podríamos estar caminando, ni el mundo hubiera avanzado ni llegado hasta donde lo tenemos el día de hoy. Comento que hoy dicen que es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. ¿Qué es primero? Yo digo que la creatividad viene primero para poder empezar a innovar, y la creatividad viene desde muchos lugares o en muchas áreas. Normalmente pensamos que la innovación tiene que ver con cuestiones tecnológicas y no, la verdad que en este momento o el día de hoy, todo lo que son las industrias creativas tienen un desarrollo muy potencial a lo largo del mundo, y la pandemia nos fue llevando a darnos cuenta que todo el área de entretenimiento y todo el área de la cultura son como lenguajes que nos han permitido avanzar como humanidad y que nos permiten también hacer un alto en el camino para ver cómo estamos viviendo y cómo estamos percibiendo el mundo. Ustedes aquí en Guanajuato con el Cervantino creo que lo entienden perfectamente, de entender esta parte de lo que tiene que ver con la creatividad.
Pues entonces la creatividad y la innovación van mucho de la mano y esto va siendo un escenario para hacia dónde vamos a ir moviendo el mundo. En la parte del día de hoy, cuando estamos hablando de la política industrial y de la innovación y de la creatividad, cruza esto por los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030, que es una de las agendas que se ha puesto el mundo para lograr algunos objetivos y que muchos de ellos se retrasaron o se van a retrasar a raíz de la pandemia. Sin embargo, no por ello tenemos que estarlos viendo como un camino hacia donde queremos llegar. Y en toda la parte de innovación y en la parte de la creatividad hay estos objetivos que terminan tocando o cruzando el camino. El primero de ellos, que es el de la educación de calidad. Sin una educación de calidad difícilmente podemos ir desarrollando la parte de la creatividad y la parte de la innovación. Esto se debe dar desde muy temprana edad para ir creando un futuro y que se vaya rompiendo los estereotipos de que las niñas A y que los niños B, y que podamos ir entendiendo que no hay límite para la creación y no hay límite para la innovación, sino eso tiene que ver con los talentos que vamos desarrollando en cada una de las personas. Por otro lado, tenemos el objetivo 8, que nos habla del trabajo decente y el crecimiento económico. Y cuando hablamos del trabajo decente, tiene que ver con esta parte de lo que se ha hecho el día de hoy, y no el día de hoy, sino en los últimos meses o en los últimos años, de la importancia que tiene que ver con mejores salarios. Y cuando hablamos mejores salarios, también estamos hablando de mejores prestaciones. Y por eso el tema de estos 2 días de trabajo que ustedes tienen, en donde están hablando de la mente factura, estamos visualizando la importancia que tiene, que en la medida en que nosotros podemos irnos preparando, nos van a pagar de manera distinta y vamos a tener trabajos mejor remunerados y no como lo hacíamos en el pasado, que sea solamente ensamblaje. No digo con esto que no es un trabajo digno ni mucho menos, sino simplemente queremos ir avanzando para lograr mejores ingresos y poder que esto genere mejores condiciones, no solamente laborales, sino también mejores condiciones económicas y de desarrollo para la comunidad y para nuestras familias. Otro de los objetivos que tenemos aquí es el objetivo 11, que habla de industrias de innovación e infraestructura. Y aquí se vuelve fundamental, jóvenes, y lo hablo más a los jóvenes porque es decir, ¿qué tenemos que ir aprendiendo? Muchas de las carreras que nosotros estudiamos en el pasado son carreras que han ido quedando de alguna manera atrás o que tenemos que ponerles el componente de la innovación. Voy a hablar, por ejemplo, de la agricultura. La agricultura, de la manera tradicional como la conocimos, ha dado pasos gigantes y requerimos ir todavía por más, y ahorita voy a entrar un poco en ello. Otro de los objetivos que tenemos aquí son ciudades y comunidades sostenibles. No sé si aquí, pero por ejemplo en Monterrey tenemos un problema del agua. Ante la escasez de agua decimos, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para que las empresas y los nuevos desarrollos habitacionales tengan una conciencia distinta con respecto a lo que es el aprovechamiento de agua? Cuando hablamos de las economías circulares, cuando hablamos del aprovechamiento de los desperdicios, porque yo creo que ya no existe la basura, sino es cómo la vamos a utilizar para generar otro tipo de cosas, que en algunos lugares van más avanzados y en otros tenemos todavía la posibilidad a través de la innovación de ir otro escalón más. Y por otro lado, el consumo responsable y la producción. Aquí otra vez, ¿qué tipo de fertilizantes utilizamos? ¿Cómo le hacemos para poder darle el descanso a la tierra para que la tierra pueda seguir produciendo en una siguiente temporada? ¿O cómo hacemos las variables o las variantes de los productos? O también lo que muchos de ustedes ven en todo el Valle de que ya no se utilizan las grandes extensiones de tierra, sino toda la parte en donde tenemos los invernaderos y cómo se está probando cada vez para ver cómo utilizar menos agua en los productos y en la producción. Y otro de ellos, que para mí es el objetivo más importante de todos, que es el objetivo 17, que habla de las alianzas. Si nosotros como sociedad no somos capaces de hacer alianzas entre la academia, entre los gobiernos a todos los niveles, entre la sociedad y entre los científicos, que es la parte de las academias, difícilmente vamos a poder ir avanzando para poder hacer un frente común a los retos que va
poniendo el mundo ante nosotros. Así las cosas, creo que sí le estoy dando bien, ok. Necesitamos enfrentar y trabajar en nuevos modelos de negocio que le den un valor agregado a nuestro país. Y aquí solamente se puede hacer pensando en negocios que piensen en las personas, que piensen en el planeta y que piensen en la productividad. Si no tenemos esos tres componentes, estamos haciendo algo en donde estamos dejando una de estas tres cosas fuera y entonces no estaríamos buscando o caminando hacia donde queremos con esta parte de la innovación y de la creatividad para los nuevos requerimientos del mundo. Se dice ahorita que con todo esto del nearshoring, del friendshoring y todas estas grandes oportunidades que se están abriendo para nuestro país, hay tres industrias principalmente que son las que se van a ver o se están viendo beneficiadas de una manera más importante. Una de ellas es la industria automotriz, que ustedes la conocen y le trae muchos beneficios a lo que viene siendo el estado de Guanajuato. A ver, ¿qué cosas y cuál es el paso siguiente? Hablamos de todo lo que es electromovilidad y ahorita vamos a entrar o profundizar un poco en ella. La otra es los bienes raíces. Y dicen, bueno, ¿y los bienes raíces cómo nos apoyan? Ustedes tienen aquí una cantidad importante de parques industriales. Los parques industriales, no sé si son aquí de esa manera, pero me ha tocado en otros lugares de la República. En algunos lugares de la República son unas plastas de cemento que ya no podemos seguir reproduciendo de esa manera. Requerimos parques industriales en donde tengan ya áreas para descanso, áreas para hacer ejercicio, áreas donde la gente se pueda sentar bajo un árbol y tener un momento de respirar y ver las cosas distintas. Un lugar donde existan para temas de cuidados, ya no solamente de niños, sino también estamos hablando de adultos mayores. Y por otro lado, si se va a hacer un nuevo fraccionamiento, los fraccionamientos al estilo anterior ya no jalan tampoco. Lo vimos con la pandemia y ahorita que va aumentando todo el tema del trabajo en casa, requerimos que nuestras propias viviendas tengan una distribución diferente porque se requiere lugar para tener el trabajo que se hace hoy en día a distancia. Y ya no podemos dejar de pensar qué le vamos a hacer para que sea en términos sustentables en el uso del agua y en el uso de la energía. Y ya no digamos también que otra de las industrias que más se verá beneficiada es la de las tecnologías. Y aquí, importantísimo, en todo el tema de la tecnología, y veo muchas mujeres y eso me da mucha alegría, tiene que ser que si estamos hablando de creatividad y innovación, tenemos que pensar en diversidad de género, diversidad de razas y diversidad de edades también, porque eso nos permite que crezca la posibilidad creativa y la posibilidad de hacer equipos mucho más fortalecidos. Y nomás pongo otro dato más, las mujeres al día de hoy, según el web, solamente participan en un 33% en las industrias de la tecnología. Es decir, tenemos un campo enorme para poder que las mujeres empiecen a involucrar y ahorita también me detendré un poco en esto. ¿Cuáles son, a raíz de la política industrial, cuáles son las industrias a las que les estamos poniendo el énfasis para vincularlos con toda la parte de la creatividad y la innovación? Una de ellas es el mundo agroalimentario. Y repito, México durante la pandemia fue capaz de darle al mundo de comer en muchas áreas, ¿sí? A muchos países logramos exportar. ¿Por qué? Porque hubo una responsabilidad muy grande por parte de trabajadores y de los empleadores para que la gente se pudiera cuidar y gracias a ello pudimos llevar de comer no solamente a muchas de nuestras mesas, pero también al mundo. La parte agroalimentaria es el 8º exportador mundial que tenemos como país. Somos el 6º de exportaciones a nivel nacional. Damos el 9.7% del empleo y aquí sí es un empleo que normalmente se ha pensado que es un empleo mucho más básico, voy a ponerlo de esa manera. Sin embargo, con la tecnificación que se ha ido teniendo en la parte agroalimentaria, creo que podemos ir dando pasos más acelerados para que los pagos sean mejores y también para que el trabajo sea menos cansado o menos agotador que como tradicionalmente lo hemos venido manejando. Y aquí
una de las cosas que el mundo se está ahorita cuestionando tiene que ver con la seguridad alimentaria. ¿Cómo le vamos a hacer como humanidad para el tema de la seguridad alimentaria a partir del cambio climático? Y por eso vuelvo a reforzar la importancia que tiene que desde la innovación y la investigación estemos trabajando y descubriendo e investigando cómo tener mayor aprovechamiento en producción y con mayor cuidado del agua y de las pesticidas. Por otro lado, otra de las áreas en la política industrial que tiene un campo importantísimo es todo lo que tiene que ver con la parte de la farma. Voy a hablarla como un término amplio. La investigación y el COVID nos llevaron a darnos cuenta de la importancia que tiene la salud. Y obviamente, normalmente empezamos a pensar en la salud cuando nos enfermamos. Ya no nos podemos dar el permiso de no utilizar o no pensar en todo lo que tiene que ver con salud preventiva. Voy a dar 2 datos que el IMSS nos compartía a través de un programa que tiene que se llama ELSA, que son entornos laborales seguros y saludables, en donde nos decía que durante la pandemia se dieron 4.5 millones de incapacidades. 4.5 millones de incapacidades vinculadas a 12 tipos de enfermedades por falta de prevención. Una de ellas, diabetes, y la otra de ellas, cuestiones cardíacas. Ambas enfermedades pueden ser prevenidas a través del ejercicio, de una mejor alimentación y de medidas que tomemos, inclusive en el trabajo, donde aprendamos a manejar el estrés. Y creo que la pandemia nos ha traído este tema como algo muy importante para empezar a trabajar en todo lo que es la salud preventiva. Pero también que nos logró dar la vacuna. La vacuna nos la lograron dar a nivel mundial. ¿Cómo fue? A través de la innovación y de la investigación. Y el mundo de todo lo que es la medicina tiene un mundo enorme de posibilidades si nos vamos a todo lo que es la investigación, y por eso se vuelve fundamental que trabajemos en la promoción de todo lo que son las carreras y las áreas de investigación asociadas a lo que le denominamos el STEMS. Por otro lado, también comentarles que toda la parte de biotecnología y biofármacos es un campo enorme que está abierto y es una de las cosas con las que la política industrial tiene como uno de los espacios para ir avanzando. Las industrias creativas, también, ¿quién nos dio el respiro durante la pandemia? Pues el que nos pudiéramos sentar a ver el arte, a poder ver películas de entretenimiento, a poder tener música y una serie de cosas. Todo lo que le llaman las industrias naranjas es un campo que mundialmente se está desarrollando y el mundo tiene un porcentaje de gente que habla español enorme. Entonces aquí quiere decir que ¿qué requerimos? Gente que se capacite en lo que es la redacción de guiones, en todo lo que es la producción de música, todo lo que es la producción de maquillaje y todas estas cosas que conocemos que están atrás de el cine, atrás de los documentales, pero también atrás de todo lo que son las industrias creativas que van a ir creciendo de forma acelerada en el mundo. Otra de las cosas que tenemos dentro del tema de la política industrial, tenemos, como decía ahorita, las tecnologías de la información y un factor importante, yo creo que muy pocos de nosotros sabíamos que era esto de los semiconductores. Con la pandemia de repente todos empezamos a hablar de semiconductores y que faltan semiconductores y que no hay semiconductores. Y nos dimos cuenta, de hecho me regalaron a mí un día una regla que tenía una cantidad de semiconductores, son unas piececitas tan pequeñas que dice uno, ¿cómo es posible que por falta de esto esté parado el mundo? Pues sí, y en este sentido tenemos que trabajar porque la tecnología se mueve a una velocidad tan rápida que tenemos que hacer que las personas que estaban capacitadas para ir utilizando cierta tecnología se puedan ir moviendo a mayor velocidad para estar al día y lo que nosotros llamamos el reskilling o el reconvertir a los trabajadores o a los estudiantes hacia otro uso de tecnologías, porque la velocidad con la que se mueve el mundo y la tecnología y la innovación es extremadamente acelerada. Toda la parte eléctrica y electrónica, que no solamente tiene que ver con los autos y con la parte de movilidad, sino tiene que ver con todo lo que nuestro país exporta.
Nuestro país ahorita, inclusive toda la parte de computadoras, rebasó la exportación automotriz. En todo lo que tiene que ver con pantallas también de televisión, también somos unos grandes exportadores. Entonces, este es otro de los campos en los que la política industrial está focalizada hoy en día. ¿Y qué requerimos hacer para llevar todo esto hacia adelante? Pues tenemos como tareas pendientes. Primero, el desarrollo de capital humano. ¿Qué me estoy refiriendo con esto? Requerimos capacitarnos, no solamente, ya lo decía ahorita, quienes están preparándose, pero también requerimos que nos empecemos a preparar en el uso de tecnología nosotros que ya vamos de salida. Y ya no solamente para trabajar en otras áreas, sino también para poder utilizar lo que tenemos frente a nosotros. Yo les digo, yo de repente quiero ver la televisión o alguna cosa y le llamo a mi hijo, y si está enojado, pues me castiga porque no puedo ver ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos a veces cuál botón le vas a aplastar para poder entrar a lo que ya está de novedad como tecnología. Pero también en esta parte del desarrollo, lo platicábamos ayer, antes muchas veces iba la gente a aprender Kumon para poder ser más ágil en las matemáticas. Ahora las clases de Kumon ya no son, deberían ser, necesitamos entrar en otro territorio. Y el territorio es empezar a entrar desde muy pequeños a todo lo que es el coding para toda la población, porque otra vez el mundo se está moviendo a pasos acelerados. En la parte del capital humano, también el trabajo en equipo, y vuelvo a poner el objetivo 17 de los objetivos de desarrollo sostenible. El desarrollo económico incluyente. Si no incluimos a las mujeres, estamos dejando a una parte de la población afuera de una manera muy grande, pero también nos estamos perdiendo de la gran capacidad y de la gran posibilidad que ellas tienen de aportación. Planeación conjunta en el sector académico. Ya no podemos, y sé que lo hacen muchos estados de la República, no podemos seguir con que la academia esté por un lado y las empresas por otro. Requerimos que se puedan sentar para actualizar los planes y programas de estudio a una velocidad más rápida, o por lo menos lo que tenemos o se conoce como la educación continua, que pueda tener programas de capacitación para el trabajo, para irnos actualizando de una manera más rápida. Aquí está el ajustar los planes, la reconversión de las profesiones a través del reskilling, inclusión integral de género y edad. Tenemos muchísimo talento, y va a decir esto porque ya va de salida, no, tenemos muchísimo talento de personas que se retiraron, y se retiran y ya no las necesitamos a lo mejor de tiempo completo, ni quieren trabajar de tiempo completo, pero las podemos tener en áreas donde nos pueden proveer otro tipo de aportaciones que son muy valiosas, y no estamos desaprovechando todo este talento. Fortalecimiento de las STEMs, particularmente de las niñas. Requerimos que desde kinder empecemos a trabajar con los niños y las niñas, pero especialmente con las niñas para todo el tema de las STEMs, para que vean que se puede ser doctora, que se puede estudiar en un laboratorio, que se puede investigar, que se puede ir ya a Marte, porque ya a la Luna va mucho más gente que antes. Todo esto se tiene que trabajar para poder avanzar en el tema de la innovación y de la parte de las industrias creativas. ¿Cuáles son otros de los retos que tenemos? Pues toda la parte de la transición energética. Y algunos han de decir, bueno, ¿a qué velocidad vamos a caminar en esto? Se requiere, por un lado, muchos dicen los carros eléctricos y los carros eléctricos, pero también tenemos que tener, y la pregunta es si estamos preparados para ellos o no, en toda la infraestructura para cargar. La mayoría de los carros eléctricos se usan hoy en día para lo que son las exportaciones. Me tocó con el presidente de la República, que vino un empresario dueño de una de las empresas más grandes automotrices del mundo, y le preguntaba, decía, bueno, los carros eléctricos, y lo ponía como un interrogante, ¿estamos listos para comprarlos ya o no? Y cuando decimos listos es por el costo, ¿sí? Ahorita un carro eléctrico cuesta mucho, y no necesariamente un carro eléctrico puede ser democrático en términos de que pueda ser alcanzado para comprarse por toda la población. Y en ese sentido requerimos medidas dentro de las autoridades a nivel tanto federal como estatales para buscar programas para que esto pueda
irse dando. Y otro tema también importante, cuando hablan de que Tesla viene a Monterrey. Tesla viene a Monterrey porque México y Canadá hicieron algo muy importante. México y Canadá lograron poner una denuncia o un panel en términos del TEMEC versus Estados Unidos para que las reglas de origen que estaban negociadas en el TEMEC se respetaran como estaban, como número uno, y por otro lado convencer al Congreso de Estados Unidos de la importancia que tenía o que se tiene de que ellos estaban dando un bono de $7,500 para la elaboración de cada carro eléctrico en Estados Unidos. Y nosotros les decíamos, requieren ser carros manufacturados en Norteamérica. Si es Canadá o si es México, tiene que ser considerado, porque si no, automáticamente muchas de las inversiones que pueden darse para carros eléctricos quedarían fuera porque no estarían recibiendo ese beneficio. En este tema de la transición energética es uno de los grandes retos y creemos que el presidente ha dado un paso importante para que en el Plan Sonora se empiece a desarrollar tareas en este sentido. Se tienen 3 campos, el Plan Sonora con 3 campos solares, el Tren Maya que caminará con 51% electrificado y el campo solar de la Central de Abastos de México. Sin embargo, y me van a decir, pero tú no sabes lo que nos pasa con la luz y necesitamos más energía renovable para las empresas. En este campo se requiere que tanto a nivel federal como a niveles estatales se trabaje para poder tener alternativas y se están haciendo proyectos importantes para bajar gas natural a todo lo que es la zona sureste del país para que se puedan dar detonaciones en términos de empresas para allá. ¿Qué pasa también? ¿No? Nos decían, si no tenemos conectividad, pues difícilmente vamos a poder estar hablando de innovación. Antiguamente pensábamos la importancia que tenía que ver todo el tema de aprender a leer y escribir, y no quiero decir que no sea fundamental aprender a leer y escribir. Sin embargo, se vuelve fundamental que la población en general tenga la capacidad de utilizar la tecnología. Al día de hoy, voy a decirles, y a lo mejor aquí tenemos algunas comunidades que pasa esto, la gente es súper creativa y hay comunidades alejadas en donde no llega el internet. Y esas comunidades, ¿qué es lo que hacen para poderse comunicar con el resto del mundo? Voy a ponerlo así. Llega un carro, le echan todos los teléfonos con los mensajes, el carro se va quién sabe cuántos kilómetros donde hay señal, baja las señales, se vuelve a cargar y vuelve a regresar los celulares. Requerimos, y por eso el presidente ha trabajado de una manera muy importante en esto de poder llegar al internet para todos, pero que los estados y los municipios utilicen de forma coordinada el mayor esfuerzo para que se tengan más lugares con acceso gratuito a internet. A veces dice uno, gasto un chorro en el tema de internet. Requerimos que el internet sea reconocido como un derecho y ya no como necesariamente como un gasto, y aquí tenemos todo un tema de competitividad importante y de temas de cuántas empresas entran más a este tema para que no se quede concentrado en muy pocos. Hoy hice algo que no era, espérenme. Todo el tema de la robótica, ¿sí? El tema de la robótica, en donde parecería que hoy en día tenemos que empezar con los niños desde muy temprano, a que en lugar de ir a esos lugares a donde antes iban a jugar a otro tipo de cosas, empecemos a hacer a que pierdan el miedo para jugar con toda esta parte de la exploración y el empezar a mover, que le decimos robótica y pudiera parecer más complicado, pero es el uso de tecnología a través del juego, y cuando menos piensan ya saben usar y hacer cosas que terminan estando en este campo. El otro tema que hoy tenemos también frente a nosotros es el de la parte de inteligencia artificial, que ya los alumnos dicen, bueno, pues ya la tenemos más facilita porque ahora podemos utilizar para hacer la tarea. Aquí, aparte de todo eso, entra el campo de la ética. Y en el campo de la ética también requerimos prepararnos para ver hasta dónde y cómo se usa la inteligencia artificial y qué es lo que es válido y qué es lo que no es válido para nosotros. Vuelvo a repetir el tema de semiconductores y decirles qué pasó en la pandemia. Pues en la pandemia nos pusimos muy creativos
En la pandemia sucedieron cosas importantes, mucha gente se aburrió, mucha gente se deprimió, mucha gente perdió la vida y eso nos ha traído un dolor como humanidad muy fuerte. Sin embargo, en nuestro país la gente se puso muy creativa y lo que se logró, datos importantes, la gente registró una cantidad de marcas importantes y creó negocios o creó patentes, negocios de nombre, que ahorita entro a esta parte, ¿sí? Tuvimos 123,472 marcas que fueron registradas, en el 21 subió y en el 22 se volvió a nivelar un poco con un promedio entre el 20 y el 22, digo el 20 y el 21, y luego de solicitudes presentadas, pues las aprobaciones fueron muchísimas. ¿Qué pasa normalmente? El talento está ahí, pero si yo registro una patente o una marca o algo y no lo llevo a buen término, se queda como una buena idea registrada y no produce más. México tiene todo el potencial en términos de capacidades. La pregunta es cómo le hacemos para ese registro que tuvimos o esa patente que tenemos, la podamos llevar a que se convierta en un negocio. Y a veces no tenemos que saber todo. ¿Cómo me asocio? Y aquí es donde viene el trabajo en equipo, con alguien que tenga capital, con alguien que sepa manejar el negocio, porque yo soy al final de cuentas el de la idea o la de la idea, y estas son las partes en donde tenemos que transitar de lograr nuestras marcas o nuestras patentes a que se conviertan en realidades en uso, porque si no, pues nomás es como una estrellita colgada en nuestra pared, digo en nuestra frente, donde nos vamos a sentir muy bien, sin embargo no estamos dándole un valor agregado. En invenciones, que esto me encanta también porque fue parte de lo que se logró en pandemia. Mientras estábamos encerrados, la mente se puso a jalar, ¿sí? Se otorgaron 10,103 invenciones, 13,000 en el 21, y otra vez, ¿cómo le hacemos para llevar todo eso que está ahí? ¿Cuántas se tradujeron en realidades y cuántas están ahí sentadas incubando para poder realmente llevar a florecer? Esto es parte de lo que tenemos al día de hoy como nuestra política industrial y no podemos dejar toda la parte de la sustentabilidad. Repito, la sustentabilidad no solamente ambientalmente hablando, pero también esta parte de la sustentabilidad en términos de nosotros como humanidad. Ya lo decía, con nuevos modelos agrícolas, todo el tema en la parte energética de lo que está hoy frente a nosotros, que si el hidrógeno verde, que si el hidrógeno azul. Otra vez, la economía circular. Sé que algunos estados de la República han ido trabajando y tienen talleres importantes en todo lo que es la economía circular. Nosotros como país, yo les digo, no somos conscientes de ello, pero yo creo que entre más pobre es un país a veces, o entre más comunidades con dificultades económicas se tiene, mucho más se recicla, no más que no somos conscientes y no lo hemos cuantificado. Creo que aquí tenemos un gran campo para utilizar y todavía exponenciarlo, no solamente en convertir basura en energía, que no se hace en todos lados, no solamente en cómo transitar y utilizar, como lo hacen en muchas cosas los chinos con todo lo que es el plástico o el PET, y muchas cosas se han desarrollado a raíz de todas estas tecnologías y convertir el PET en bancas y en muchas otras cosas más que ya las utilizamos. Sabemos que Tlaxcala tiene una de las grandes empresas que transforma el PET en alfombras, en cobijas y en una serie de cosas. Bueno, ¿cómo le damos más movimiento a todo lo que viene siendo esta parte de la economía circular? Voy a detenerme aquí tantito y luego para poder pasar con ustedes a la parte de preguntas y decirles que parte de lo que requerimos nosotros y lo que se tiene en la política industrial para la región aquí de lo que le llamamos el Bajío y un poco más extensa, se han escogido dentro de la política industrial cuáles son las áreas ahorita latentes con las cuales se está trabajando y cuáles son las de mediano y futuro inmediato. Tenemos la parte de comercio, servicio la automotriz,
los textiles, la aeronáutica, la agroindustrial, la química, que toda la parte química, y nomás no la quiero asociar ahorita con el fentanilo, pero en la parte química asociada a la farma, tiene un campo de crecimiento enorme a través de la innovación y la investigación, no digamos aquí la parte de calzado y automotriz. ¿Y cuáles son las que vienen dentro de esta parte de la política industrial que ya se está trabajando? Industrias creativas, industria alimentaria, electromovilidad y transporte, tecnificación de la producción agrícola, lo que ya les comentaba de la farmacéutica, tecnologías de la información, dispositivos médicos. México tiene un grandísimo potencial de crecimiento porque ya aporta en todo lo que tiene que ver con la parte de dispositivos médicos. Sin embargo, en todo esto que les he expresado, si logramos encadenar a las pequeñas empresas con las grandes para aumentar el contenido nacional, nuestro Producto Interno Bruto crece a pasos acelerados. ¿Y aquí qué requerimos? Requerimos trabajar en todo lo que es la innovación, la transferencia de tecnología y perder el miedo. Y cuando digo perder el miedo a aventarnos, a animarnos y a jugárnoslas más por no ir por las cuestiones tradicionales que normalmente decir, híjole, yo quiero estudiar esto porque parecería que es donde me siento más seguro. La rapidez con la que el mundo se está moviendo es tal que muchas de las carreras que hoy están estudiando, a lo mejor en 10 años, van a haber dado una maroma ya y decimos, híjole, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí a un paso tan acelerado? Así pues, los invitamos, y este es el propósito de que entremos el día de hoy en este diálogo y en esta reflexión, a que tengamos en mente que solamente a través de la innovación y de la creatividad podremos seguir generando un mundo más sostenible y un mundo mucho más habitable, porque si seguimos repitiendo los modelos de cuestiones que nos llevaron a no tener el cuidado por desconocimiento, por lo que fuera, podemos terminar en donde no queremos. El cambio climático está frente a nosotros y requerimos trabajar más en todo lo que es investigación y generar modelos nuevos. Muchísimas gracias y estoy atenta aquí para sus preguntas. Agradecemos la conferencia de la maestra Tatiana Cloutier. Aquí tenemos micrófonos, tanto del lado derecho como en la parte superior. Adelante, por favor. Si quieres, tomamos 3. Excelente, la que nos indique. Aquí, Beto, sería el segundo. Beto. Aquí tenemos una joven. Y de este lado, más arriba, ¿de qué lado? Mira, voltea para arriba. Tercera. Maestra, hay una cuarta, ¿habría posibilidad? Adelante, vamos. Sí. Tomás. 4. Aquí tenemos 4. Uno, adelante. ¿Qué tal? Toda la sesión del día de ayer estuvimos hablando sobre que quien no se equivoca no avanza. Luego entonces me gustaría preguntar, ¿qué políticas económicas o programas sociales considera usted que durante este gobierno federal no han funcionado? ¿Y cómo es que el gobierno aprendió de ello y ha tratado de mejorarlo? ¿Otra? Hola. ¿Dónde andan? Aquí. Ya. Buenas tardes. Primero que nada, agradezco mucho la ponencia. Mi pregunta va dirigida respecto a las inteligencias artificiales. Si recientemente tu trabajo ha habido influido respecto con ellas, y ahora que día a día va saliendo una aplicación nueva, ¿qué áreas de oportunidad has encontrado tú que puedan ayudarte a mejorar la forma en la que expresas y presentas tu trabajo? ¿Quién más? Hola, soy Sharon Orozco y actualmente soy estudiante de economía. Entonces, mi pregunta es, nosotros como economistas, ¿cómo podemos innovar para poder ser funcionales en esta sociedad con tantas nuevas inteligencias artificiales y todo eso, pero seguir siendo funcionales? Ok. ¿Y alguien había dicho que éramos 4? Sí, muchas gracias. Octavio González, Universidad Iberoamericana. En las mañaneras el presidente habla mucho desde que llegó de la soberanía energética, soberanía alimentaria, pero no habla mucho sobre la soberanía tecnológica. Dependemos del ecosistema de Estados Unidos, básicamente. ¿Por qué usted considera
que este proyecto de Internet para Todos no sea promovido tanto como el Tren Maya u otros escenarios que conocemos del gobierno actual. Estoy pensando, por ejemplo, en China, que tienen todo su ecosistema tecnológico totalmente pues, diferente para que no lleguen de repente y los desconecten de la red, ¿no? Muchas gracias. Ok, primero con respecto a los errores o las áreas de oportunidad, ¿qué te diría yo? Y lo veo más que como un error o como un es que ¿en qué se fincó el presidente de la República y cuál fue cuando llegó al gobierno? Dijo, ¿con qué voy a trabajar yo? Porque son quienes se quedaron atrás por más tiempo, y siempre dijo, por el bien de todos, primero los pobres. Y se dedicó a atender toda una parte, la parte más olvidada, vamos a ponerlo en estos términos, y cuando la pongo de esta manera estoy hablando también de las pymes y más que todo las MIPYMES, me voy todavía más pequeño. Llega la pandemia y la pandemia hizo que tuviese que irse todavía más, y no nomás aquí, sino en muchos lados del mundo, a atender a la parte esa que se estaba quedando todavía más afuera y más atrás, que eran los negocios, voy a decir, aquí que estamos en la tierra de Vicente Fox, son los changarros, los negocios pequeños. Y ahí se dedicó a dar los créditos, los apoyos y hacer que esos negocios pudiesen estar moviéndose para que la alimentación de las familias en el campo, la alimentación de las familias en las comunidades más alejadas y la economía en esos lugares, la economía local se estuviera moviendo. Y tan tuvo éxito en eso que la economía o el consumo interno ha crecido. ¿Qué creo que ha faltado? Y creo que es el segundo escalón, el atender el medio. Y creo que esa es la parte en la que yo veo que hay que ir al medio. Y también lo voy a poner de esta manera. En algunas partes donde había planes de cierto tipo, los planes se tuvieron que quedar de lado porque toda la atención se tuvo que ir al tema de salud, ¿sí? Al tema de salud se fue, y creo que aquí viene un aprendizaje, lo comentaba hace rato con Angelina, que aquí nos acompaña, comentábamos, ¿qué pasó? Y creo que este es un aprendizaje no solamente del gobierno, sino para todos, ¿sí? El tema de la tecnología, y ahorita me meto al tema de la salud. En temas de tecnología, la importancia que tenía, por ejemplo, que las telesecundarias realmente funcionaran todas, ¿sí? Esta parte donde normalmente hemos hecho proyectos, y esto no es una cuestión nomás de este gobierno, estoy hablando de los gobiernos a lo largo del tiempo, en donde pones algo, pero no checas que luego siga funcionando. Se descompone, entonces como que no dejamos suficiente recurso para lo que es el funcionamiento continuo de las cosas. Y ahí creo que tenemos un punto importante, porque si no le estamos dando mantenimiento a las cosas, ¿no? Y esto pasó con la pandemia. No teníamos internet para todos lados, o los maestros o las maestras no tenían, y es en la pública y en la privada. Mi hijo estaba estudiando preparatoria y una maestra, lo voy a decir así, dice mi hijo, estábamos en la pantalla y de repente un día se soltó llorando y dijo, perdónenme, no puedo, ¿sí? Es decir, no estábamos preparados, ¿sí? Para el uso de cierta tecnología. Hay veces a mí me tocó entrar en una pantalla y estaba dando una conferencia a unos chavos, el 95% tenía la pantalla apagada. Y entonces les dije, ¿saben qué? No puedo. La neta les digo, si ustedes no quieren estar aquí, yo no sé si los invitaron a estar a fuerzas o no, pero necesito que prendan la pantalla porque siento que no hablo con nadie. Entonces, ese tipo de cosas que parecían o que parecen muy absurdas, creo que es parte de lo que venimos a aprender. Necesitamos haber tenido, ¿sí?, una preparación en el uso de muchas cosas, y a veces nos quedamos en muchas cosas muy básicas. No digo con ella que son malas ni nada, nomás no caminamos a la velocidad que nos está pidiendo el mundo caminar. Creo que esta es una de ellas. Y me voy a la parte de salud, porque esta nos hace responsables a todos. ¿Qué nos mostró la salud? De alguna manera la salud nos mostró, no voy a entrar que si hay, que si no, nomás simplemente creo que había o hubo a lo largo del tiempo mucho desconocimiento de lo importante que era pagar correctamente al IMSS. Con conciencia o sin conciencia, ni siquiera me quiero meter en ese sentido. La gente decía, mejor te pongo que ganas 10,000 pesos, aunque ganes 15, y te doy lo demás por fuera, porque la gente quería el dinero en su bolsa, y cuando te retiras te va de la fregada. Y esto fue por desconocimiento y por desconfianza, por lo que fuera, pero creo que esos son los grandes aprendizajes que tenemos. Y lo que estaba comentando ahorita de todo el tema de la salud preventiva. Jamás nos pensamos, y ahorita entra la parte otra,
tampoco estábamos preparados, ¿sí?, en el tema de salud mental. Y creo que este es un tema que no es el tema, pero es algo que se vuelve fundamental hoy en día, la cantidad de jóvenes que se están suicidando, ¿sí? Hay lugares donde todavía en el país hay más, hay algunos estados que tienen el número 1 en este sentido, y decir cómo atendemos el tema de la salud emocional. La salud emocional no significa estar loco, significa que me está llevando la chingada ahorita y necesito ayuda, ¿sí? Significa que necesito ser escuchada, que no tengo un dolor acumulado porque se murió mi mamá, mi tía y mi abuela. Y tengo toda esta parte emocional acumulada en mí y no tengo cómo sacarla adelante. ¿Quién me apoya? Y esa parte creo que son como que las empresas le están considerando hoy en día, o también el agotamiento que tuvimos por estrés a lo largo de muchos años para tener, como los japoneses tenían en su momento aquellas, cuando hablaban de la ruptura, de parar a cierta hora del día para moverte tantito, etcétera. Creo que esas cosas son a las que no estábamos preparados. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que aprender hoy en día. Si uso o no uso la inteligencia artificial, no la uso, ¿sí? Yo creo que me usa y no me gusta, ¿sí? Creo que me usa, y cuando te digo me usa es esta parte, ¿no?, de que en tu teléfono, que te empieza a llegar información, que te empiezan, voy a decir atacar, que no es la palabra correcta, sino te empiezan a bombardear, creo que es más correcto, con cierta información y todo esto. ¿Qué soy consciente? Y creo que en esto, el hecho de saber que la inteligencia artificial existe, porque ni en campaña la usé, en campaña en el 18, vino gente a decirme, es que a través de inteligencia artificial podemos hacerte estos modelos para saber. La usé un día, bueno, no una vez, pedí un estudio y había ciertos actores, tanto de oposición al hoy presidente de la República como al propio presidente, que le dije, a ver, evalúame según la inteligencia artificial cómo a través de las redes sociales los está viendo la gente. Y me hicieron un mapeo como de 6 personajes. Eso me sirvió para tomar decisiones de qué hacer en campaña a la hora de la promoción, pero no la volví a usar. Digo, fue en ese momento la he usado, y a veces siento que lo que me ha hecho es ser más consciente de lo que quieren que yo sepa o de lo que quieren manipularme, para yo ser más consciente y tener más elementos para no hacerle caso a una sola cosa y poder profundizar más. Esa ha sido la parte, pero no la uso mucho. Innovar, ay Dios, Jan Orozco, en la parte de economía, ¿verdad? Sí. Primero que nada, yo creo que, y lo he aprendido mucho con Román Meyer, el secretario de SEDATU. Román ha hecho un montón de trabajos que se vuelven bien importantes para desarrollar trabajo, para hacer mercados, para hacer una serie de cosas. Y aquí es donde dice, todos los trabajos tienen que ser multidisciplinarios. No veo ya un economista trabajando solo sin un sociólogo, no veo un economista trabajando solo sin alguien que tenga que ver con conocimiento de territorio, no veo un economista que esté trabajando sin alguien de pedagogía. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es cómo vamos a hacer para tener trabajos de equipos multidisciplinarios para poder dar mejores resultados. El campo aislado ya no funciona solo, y ahorita fíjate, lo pienso en la parte de salud. Me tocó dar una conferencia en Monterrey con respecto a la economía de la salud o la salud de la economía. No sé cómo, cualquiera de las dos, pero ¿qué hablábamos, no? Si no le podemos mostrar a la gente lo que te cuesta tu salud o a la empresa, la salud te estoy hablando en conjunto, cómo le merma con esto que te decía ahorita del 4.5 millones de permisos que se dieron por incapacidades, cuánto nos está costando las medicinas y cómo te merma eso en tu economía, y no lo llevamos eso a que la gente lo pueda ver en su bolsillo y decir, ¿cuánto me estaría yo ahorrando si me cuido antes? ¿Sí? Entonces creo que este es un campo que se vuelve importante. La soberanía energética, la soberanía alimentaria. El presidente maneja mucho todo el tema de la soberanía alimentaria, y como la ha venido trabajando es hablar, y a veces pensamos que es como de nosotros para todo el mundo, no, pero mucho trabajo para que la gente en sus comunidades esté sembrando de tal manera que tenga lo básico para comer. Estamos hablando, pues ya no son ni siquiera una parcela, a lo mejor son espacios más pequeños todavía, en donde la gente lo que está haciendo es sembrar, no sé si
aquí sucede, lo veo en algunos lugares del sur, me ha tocado, en donde siembra la gente diferentes cosas y va el sábado al mercado y comparten y se intercambian a través de la venta productos alimentarios. ¿Qué hacemos con esto? Que toda esa gente tiene que comer y eso ya no tiene que estar comprando otras cosas y está teniendo una autosuficiencia alimentaria. Tendríamos que ir a otro nivel, y cuando digo tendríamos que ir a otro nivel, porque pues importamos una cantidad de granos de manera importante y que lo vimos como ahorita con la guerra de Ucrania y Rusia, nuestros precios y la inflación subió no solamente para nosotros, pero también en el tema de fertilizantes. Parte de los aumentos que se han tenido de forma exponencial ha tenido que ver con la inflación por el tema de los fertilizantes y creo que ahí se abre un campo importantísimo para poder generar esto en nuestro propio país. Y voy a otro tema también con la parte alimentaria, la intermediación. En el tema de la tortilla lo vimos mucho. ¿Por qué los precios terminan tan altos? Porque tenemos un sistema de logística y de venta y de intermediación poco funcional, voy a ponerlo así por no juzgarlo de otra manera. Y creo que aquí desde economía pudiese hacer algo importante, ¿no? Cómo quitar mucho las intervenciones de gente, porque todo eso te va haciendo que los precios te aumenten. Y creo que aquí tenemos mucho campo. Y alguien lo comentaba también ayer con el tema del agua, ¿no? Llegas a algún lugar y te ofrecen una botella de agua. Y dicen, ¿qué botella quiere? Y entonces dices, me van a decir, vieja fifí, no, una Fiji, que la trajeron desde Japón. ¿Me conviene esa o no? Pues lo que me conviene es la local, porque entonces estamos poniendo menos huellas de carbón ahí. Entonces, ¿cómo empezar a consumir más lo local para poder hacer que la economía se mueva más en lo local y podamos hacer un movimiento para generar que nuestra economía tenga, y eso no quiere decir que estamos diciendo que no consumamos de otro lado, nomás para que no vayan a decir, porque no estoy diciendo eso. Tiene que ver con el buscar esta parte de lograr la parte alimentaria. Y por otro lado también tenemos litorales llenos de agua. ¿Qué tanto consumimos nuestros propios mariscos? Es un mundo enorme en donde podríamos estar produciendo y haciendo y consumiendo mucho más productos del mar, cosa que no hacemos. ¿Sí? Hay una cultura en algunos lugares de la República, no sé aquí cómo sea, en donde son más carnívoros, en donde casi no se consume marisco, en donde no se consume otro tipo de productos del mar. Y creo que ahí también hay mucho que generarse a través de la innovación para productos del mar, las hamburguesas de camarón, croquetas de algún otro tipo, inclusive de algún otro tipo de productos del mar. Entonces hay mucho que generar en toda esa parte. Con respecto a la soberanía energética, creo y coincido que importamos mucha energía, por lo menos lo que es gas de Texas, y creo que ahí hay un campo y un reto importante, y es parte de lo que el presidente ha venido manejando. ¿Y por qué no se habla mucho del Internet para todos? Pues no sé, pero te digo, decía el encargado del Internet para todos, ¿sí? Que lo que han estado haciendo ellos es trabajar mucho para llevar algunas antenas para que puedan dar el servicio a no sé cuántos kilómetros y que podamos tener en comunidades muy alejadas la recepción de las señales. Y repito aquí porque se vuelve importante, nosotros en su momento desde la Secretaría de Economía se estuvieron dando fondeos para que pequeñas cableras pudieran llegar a comunidades, pero aquí es donde tiene que haber la sinergia con los municipios y los estados que tienen muy bien mapeado quién no tiene, porque son los que están más cerca de la población, quién no tiene internet. Creo que con eso contesto y no sé si nos da tiempo tenemos tiempo para 3 preguntas más. Ok, los micrófonos. Ajá. Aquí, luego acá nos vamos contigo, ¿sí o no? ¿Ya no? Bueno, pues soy Rosa María Mares, directora académica del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos. Primero que nada, mis respetos. Me quito el sombrero con una mujer tan preparada. Gracias. De verdad. Tengo 2 preguntas. Desde su perspectiva, ¿cuál fue el impacto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro
como estrategia para la colocación de estos jóvenes y no como un simple subsidio para ninis. Ujú. Y mi otra pregunta es, desde su visión y los campos que ya identifica de industriales y tecnológicos en el estado, ¿cuáles serían las carreras que tendríamos que generar, carreras universitarias, para responder a las tendencias mundiales en los próximos años? Muchas Ok. gracias. Creo que aquí había otra mujer, vi una mano levantada aquí, ¿o no? ¿No? Bueno, pues aquí luego te la pasan para acá. Te quiero poner las de estas, creo que ahí estaban. Ok. Muy bien, mi nombre es Juan Manuel Arroyo de la Global Technology Development de Grupo Bimbo y me gustaría que nos des 3 consejos que la persona, desde los jóvenes, adultos, debemos de tener para realmente ser innovadores y reinventar el futuro. Ok. Y acá creo que tenemos acá atrás, ¿sí? ¿Acá estás? Sí. Gracias. Tú hablas de detonar creatividad e innovación. Dentro del plan de gobierno que diseñaron cuando llegan a la presidencia, ¿cómo pensaron que iban a detonar creatividad e innovación si retiran el INADEM? Ujú. Voy a empezar con esa porque es la más fácil. ¿Sí? Todavía queda otra aquí al Ah, lado. ok, claro que sí. Aquí, Aquí. no, aquí. Híjole. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues mis respetos para usted. Y tengo yo una pregunta, pero también tengo un comentario. Voy primero por el comentario. Con respecto a una de las preguntas que surgieron con respecto a qué se necesita en cuestión académica para preparar a jóvenes con respecto a un entorno de innovación, yo creo que hay que considerar los esfuerzos que están haciendo universidades en preparar en gestores tecnológicos. Uno de estos esfuerzos es la Universidad de Guanajuato, a la cual correspondo, pero también se debe de preparar a los gestores de innovación con miras a ser consultores de gestión de tecnológica en las organizaciones. ¿Por qué? Porque las organizaciones, y hablo desde esta parte, como la parte de consultoría, como la parte de académica, solamente observan los esfuerzos y qué hay que hacer para estar integrados a un mundo más competitivo e innovador. Pero la cuestión es de que la solución está hacia adentro. Es importante la parte externa, sí, pero muchas veces esos esfuerzos innovadores y actividad tecnológica debe ser sostenida con base en un sistema propio de gestión de tecnología, cosa que los consultores y los tecnólogos deben de saber, no los tecnólogos, perdón, los gestores en tecnología deben de hacer. Estamos preparando, no solamente yo, con experiencia en consultoría en base tecnológica y con desarrollo tecnológico, sino con otros profesores estamos formando jóvenes gestores. Ahora, mi pregunta para usted, exsecretaria, y la cual reconozco y reconocí en su gestión, es ¿qué debemos hacer la parte académica, la parte social, y esto para no dejar un paternalismo a gobiernos estatales y gobiernos federales? ¿Qué hacemos en esa triple hélice, inclusive la cuádruple hélice, sociedad, academia, industria y gobierno, para tener políticas sumamente más profundas, ¿no? Sabiendo que tenemos un país muy diverso? ¿Qué necesitamos hacer desde la parte académica, desde la parte social, la parte de los industriales, para esas políticas robustas de innovación? Muchas gracias y mis respetos. Gracias. Primero voy a empezar con la parte del INADEM. Ya no me da porque me tengo que ir. ¿Sí? Voy a empezar con la parte del INADEM. Voy a decir, yo llegué en el 2020 a la Secretaría de Economía y me tocó todavía iniciaron la administración con cerca de 50,000 expedientes con errores. Voy a ponerle así por no ponerle de otra manera, ¿sí? Y con errores
y unos de ellos de corrupción. En términos muy claros te voy a decir, ya me tocó a mí poner algunas denuncias en donde había un faltante para 300 millones de pesos, tan fácil como eso, que se le dieron a los estados y que no lo entregaron y no lo repartieron. Se dieron a través de la Asociación de Secretarios de Estado. De hecho, el director que fue responsable de esa malversación, distracción, no completar, como le queramos poner, murió hace unos días, ¿sí? No sé si de susto porque lo estaban persiguiendo o qué, pero me dio mucha lástima que hubiese sido un proceso de esta naturaleza el que no hubiera podido llevarse a cabo, porque sí, y los 2 primeros años que tuvimos en el gobierno, que yo no estaba ahí, sí, se la pasaron revisando, porque así te obliga la ley, expedientes, algunos de ellos con cantidades muy pequeñas que yo creo que las debiste haber liberado para fondo perdido y decir, bueno, me voy por el 80-20 de cuáles son las que había que, pero si no lo haces te castiga luego la función pública. Entonces, se perdió muchísimo tiempo, si así se pudiese decir, en atender, ¿sí? Y quedaban todavía expedientes que tienes que atender y tienes que ir a buscar, porque si no, recuperar el recurso ese que no se dio. Había una corrupción enorme y había ejercicios positivos, como todo. Sin embargo, la prueba de del no cerrar el círculo de muchos de los proyectos estaba más latente que los positivos. Y ese fue el motivo por que se dio. ¿Qué veo yo aquí y qué creo que debiese hacerse más? Y no es y tiene una burocracia el INADEM positivamente o negativamente, tiene mucha gente trabajando más en la parte administrativa. ¿Qué he aprendido yo con las organizaciones no gubernamentales que tienen en el mundo cuando te van a dar dinero? Y creo que así debiese estar un organismo en ese tipo de funcionamiento. No puedes gastar en la administración más de tanto porcentaje de lo que vas a dar, ¿sí? Y ahí creo que está la parte innovadora y la parte a la que tendríamos que estar caminando. Y otra vez, entendiendo que por la pandemia todavía, si las pymes tienen o tenían una duración o posibilidad de sobrevivir después de un nacimiento muy corta, con la pandemia todavía se disminuyó la vida de quienes, de las empresas que logran sobrevivir. Parte de lo que se tiene que hacer en esto y el reto que se tiene aquí es cómo hacemos para que el recurso que se da realmente sea en otro tipo de cosas y no solamente económica. Capacitación, preparación. La propia Patricia Armendáriz decía que cuando estaban en Shark Tank, ¿qué es lo que se topaban? Decía, muchos de los negocios fracasan porque no saben ni el costo del producto. Entonces pensamos que tener dinero para hacerlo y no saber administrarlo te va a dar un mejor resultado, cuando lo mejor lo que tengo que hacer es capacitarte en todo lo previo para que a la hora que tengas el recurso lo puedas llevar a feliz término. Y creo que ahí hay un modelo que tiene que reinventarse y regenerarse para poder hacerlo. Por otro lado, creo que aquí los gobiernos estatales son unos grandes aliados que están muy cerca, y cuando digo aliados, están más cerca de la población para todos estos proyectos. Y te digo que no quiero ni siquiera meterme al tema aquí, me tocó ir, tengo pruebas de a gente que se le dio dinero y que vas y llenas nomás un de esto y que son movidas políticas. Entonces necesitamos ser más pulcros en esto, porque también conozco casos positivos y necesitamos ser más pulcros, y cuando hablamos de ética, por unos la llevan todos y necesitamos trabajar mucho en ese campo. Y no creo que el INADEM sea lo único para poder desarrollar el tema de lo que es la innovación y lo que es el tema de mejores resultados. Con todo esto que presenté yo aquí de los temas de las patentes y todo esto registrado, ¿qué haría yo? Bueno, ya están todos estos, ¿cómo llamo a estos actores y les digo, a ver, ¿dónde estás? ¿Qué sabes y qué no sabes? Te capacito para esto, y entonces ahora sí te conecto con una parte de un crédito para poder hacer que la probabilidad de tu vida como negocio sea mejor y que tengas un mejor resultado que el que normalmente no se daba porque no había esta capacitación previa en lo que realmente se requiere. Con respecto a Jóvenes Construyendo el Futuro, creo que con respecto a Jóvenes Construyendo el Futuro, creo que llevaban 2 millones, creo que ese es el dato que ha dado la secretaria de ¿cómo se llama?, del trabajo. Y el programa tiene una parte muy efectiva que se ha dado en algunas áreas.
creo que lo estaban utilizando ya para el primer trabajo, cuando recién sales, creo que eso escuché que lo estaban haciendo, y hay lugares donde ha funcionado mejor y hay lugares donde requiere una supervisión mayor. A la gente de Vindo, ¿qué se requiere? Yo digo que los consejos no sirven. Si los consejos sirvieran, yo creo que habría una empresa de los mismos. Creo que lo importante es trabajar habilidades blandas, lo importante es trabajar en equipo y poder entrar a que hagamos mucho más trabajo vinculado, y que sería la respuesta de las dos que preguntaron con respecto a qué hacer. En la Secretaría de Economía viene la parte de cuáles son las áreas que se está trabajando desde la política industrial, cómo vincular desde FIMPES y de ANUYES la academia con esas áreas que se van a desarrollar a través de la política industrial, y ahí tiene que participar la academia, los empresarios, la sociedad y todo mundo para poder enfocar las habilidades que se tienen que tener. Y creo que necesitamos más escuelas o más entrenamiento técnico que necesariamente los títulos que tenemos. Y me están gritando aquí que si no me voy me va a dejar el avión. Con muchísimo gusto, mi correo electrónico es tcarrilloc64@gmail, y con muchísimo gusto, si tienen preguntas, yo soy la que atiende mis correos y con muchísimo gusto yo respondo, y agradezco enormemente el que me hayan dado la oportunidad de compartir aquí con ustedes, y los invito y las invito a que vayamos realmente a todo el tema de innovación y creatividad, en donde literalmente, ¿qué se tiene que hacer con eso? El límite es el cielo. ¿Sí? Gracias. Agradecemos a la maestra Tatiana Cloutier. Gracias por Gracias. estar aquí en Guanajuato y en el Valle de la Mentefactura. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. A las 3 de la tarde tenemos el panel Mentefactura e Inclusión. Entonces, si gustan estirar las piernas un ratito, y aquí nos vemos poquito antes de las 3 de la tarde. Muchas gracias.